La inocente pregunta de una niña de 8 años silenció por completo un abarrotado ayuntamiento y llevó a Donald Trump a compartir una historia profundamente personal sobre la fe, la pérdida y la redención. Lo que sucedió después conmovió a todos hasta las lágrimas. El salón de actos de una iglesia en Shreveport, Louisiana, solía ser un lugar de reuniones dominicales y estudios bíblicos, pero esa noche tenía un aire distinto. El sonido de las sillas plegables arrastrándose contra el suelo y los murmullos de la multitud llenaban el espacio. Al frente de la sala estaba Donald Trump, su presencia inconfundible dominaba el ambiente. Sus gestos característicos y su tono familiar eran conocidos por todos, pero esa noche había algo diferente en él. Su postura reflejaba una seriedad inusual, como si intuyera la trascendencia del momento. Entre la multitud, compuesta por familias, jubilados y residentes curiosos, destacaba una figura pequeña, no por su estatura, sino por la intensidad de su mirada. Lily, de 8 años, llevaba su mejor vestido de domingo y sostenía con fuerza una Biblia de cuero envejecido, un legado de su querida abuela. Las páginas gastadas y las letras doradas descoloridas hablaban de años de devoción y amor. Antes de llegar al evento, su madre le había susurrado con ternura: puedes preguntarle, pero solo si de verdad lo sientes en tu corazón. Lily había asentido con determinación. Llevaba semanas preparando su pregunta, escribiéndola en su cuaderno durante el recreo y repitiéndola en voz baja antes de dormir. No era una simple curiosidad infantil, sino una inquietud que le pesaba en el alma. Trump hablaba de política, de logros y del futuro del país. La audiencia reaccionaba con aplausos ocasionales, aunque la energía no era la misma que en sus mítines habituales. Mientras tanto, Lily esperaba, apretando cada vez más su Biblia contra el pecho. Cuando llegó el turno de preguntas, se formó una fila rápidamente. Adultos impacientes se adelantaban con consultas sobre temas locales, decisiones políticas y hasta algún halago sobre su característica corbata roja. Lily vaciló. Su cuerpo se encogió en el asiento, dudando por un instante. Pero entonces sintió el suave empujón de su madre. Era su momento. Se puso de pie con las piernas temblorosas, sintiendo como su corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en toda la sala. La fila ante ella parecía interminable, pero con cada paso que daba, los murmullos a su alrededor se fueron apagando. Uno a uno, los presentes comenzaron a notar a la pequeña niña con la Biblia gastada aferrada entre sus manos. Los susurros se extendieron entre la multitud. Cuando llegó su turno, Trump la miró, su expresión se suavizó momentáneamente. ¿Y cuál es tu pregunta, señorita?, preguntó, su voz sorprendentemente suave. Lily tragó saliva, agarrando su Biblia con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Luego, con una voz que temblaba pero se negaba a quebrarse, hizo la pregunta que había estado resonando en su corazón durante meses. Señor Trump, ¿qué significa Dios para usted? La sala quedó en un silencio inmediato y absoluto. Las miradas se dirigieron de la chica a Trump, el peso de su pregunta oprimió a todos como una fuerza tangible para un hombre conocido por sus respuestas rápidas. Trump no respondió de inmediato. En cambio, la miró a ella, luego a la Biblia que ella tenía en las manos, y algo en su actitud cambió. Pero antes de que pudiera hablar, el aire en la sala pareció espesarse con la expectativa, atrayendo a todos al borde de sus asientos. El silencio de Trump fue casi ensordecedor. Para un hombre que había construido su carrera a base de respuestas rápidas y confianza inquebrantable, esta pausa se sintió inusual. Miró a Lily durante un largo momento, su bravuconería habitual reemplazada por algo más suave, casi vulnerable.
La Biblia que ella agarraba atrajo su atención nuevamente, y sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Lily se movió ligeramente, su pequeño cuerpo luciendo aún más frágil bajo la mirada colectiva de la sala. Su pregunta no había tenido la intención de desafiar o provocar. Había sido honesto, nacido de un profundo anhelo de comprender algo más grande que ella misma. Y de alguna manera esa sinceridad era más fuerte que cualquier debate político o eslogan gritado. La multitud permaneció en silencio. Incluso el crujido de las sillas o la tos ahogada parecieron desvanecerse, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Trump finalmente levantó la mano ligeramente, como para estabilizarse y se apoyó contra el podio. Esa es una gran pregunta, comenzó, su voz más baja y firme de lo habitual. Y no es una que siempre he tenido. La respuesta a la admisión sorprendió a muchos. Trump, conocido por su confianza inquebrantable, estaba admitiendo incertidumbre frente a una multitud. Miró de nuevo a Lily y su expresión cambió de nuevo, esta vez a algo casi paternal. Cuando tenía más o menos tu edad, continuó, yo también tenía muchas preguntas sobre Dios. Mis padres me llevaban a la iglesia todos los domingos. Recuerdo estar sentado en esos bancos, mirando las vidrieras, preguntándome si Dios me escuchaba. Hizo otra pausa, esta vez mirando al público como si estuviera evaluando su reacción. Su mano descansaba en el borde del podio, sus dedos golpeando suavemente la madera. Mi padre solía decirme, continuó, que la fe es como una escalera. La subes un escalón a la vez, y a veces tienes miedo de caerte, pero sigues subiendo porque hay algo ahí arriba que vale la pena alcanzar. En ese momento, no entendí lo que quería decir. Pensé que era algo que decía para mantenerme callado. Una risa débil recorrió la audiencia, rompiendo la tensión apenas un poco. Lily, sin embargo, no sonrió. Sus ojos permanecieron fijos en él, esperando la verdadera respuesta que había pedido. Trump se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono se suavizó aún más. Pero a medida que fui creciendo, la vida me planteó muchos desafíos. Enfrenté pérdidas, fracasos y momentos en los que no estaba seguro de poder seguir adelante. En esos momentos, no siempre sentí que Dios estaba conmigo. A veces estaba enojado con él. Otras veces pensé que tal vez se había dado por vencido conmigo por completo. La sala permaneció cautivada. No era la retórica pulida habitual ni las líneas ensayadas que estaban acostumbrados a escuchar. Esto era algo crudo, algo real. Pero les diré esto, dijo Trump, con la voz ligeramente más firme. Incluso en mis peores momentos, cuando pensé que estaba solo, me di cuenta de que la fe no se trata de tener siempre las respuestas. Se trata de creer que incluso cuando no ves el panorama completo, hay un propósito. Hay algo más grande en juego. Volvió a mirar a Lily, cuyo agarre en la Biblia se había aflojado un poco. Sus ojos muy abiertos brillaban bajo las luces fluorescentes. Y Dios para mí, dijo lentamente, es ese propósito. Él es el recordatorio de que incluso cuando caemos, incluso cuando fallamos, no estamos acabados. Él es quien nos sigue diciendo que subamos la escalera, incluso cuando parece que se va a romper. Pero antes de que el peso de sus palabras pudiera calar por completo, los ojos de Lily se llenaron de lágrimas y la multitud comenzó a murmurar suavemente, sintiendo que algo extraordinario se estaba desarrollando. Las lágrimas de Lily llegaron en silencio al principio, una sola gota se deslizó por su mejilla mientras apretaba la Biblia de su abuela con más fuerza contra su pecho. Pero luego, mientras las palabras de Trump permanecían en el aire, sus hombros comenzaron a temblar.
La multitud notó que sus susurros se hacían más fuertes, pero nadie se atrevió a interrumpir el momento en que su madre se inclinó y colocó instintivamente una mano reconfortante en su espalda. «Está bien, cariño», susurró suavemente. Pero Lily negó con la cabeza. Esto no era tristeza. Era algo mucho más profundo. Trump había dicho palabras que ella no sabía que necesitaba escuchar y, al hacerlo, había tocado una parte de su joven corazón que había guardado durante mucho tiempo. Trump pareció notar su reacción y se alejó un paso del podio, con el rostro inusualmente apagado. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. Lily, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. «Es un nombre hermoso», dijo con una leve sonrisa. «Sabes, Lily, a veces las preguntas más simples son las más difíciles de responder. Y a veces esas preguntas nos recuerdan lo que realmente importa». Lily asintió, sus ojos llenos de lágrimas nunca se apartaron de los de él. «Mi abuela solía decir eso también», dijo suavemente. Dijo. «Dios siempre está escuchando, incluso cuando no lo escuchas». La expresión de Trump brilló con algo tácito, una mezcla de admiración y comprensión. Respiró profundamente y volvió su atención a la multitud. «Sabes, esta niñita acaba de hacer una pregunta que la mayoría de los adultos tienen demasiado miedo de hacer. ¿Qué significa Dios para nosotros?». No es una pregunta fácil porque nos hace mirar hacia nuestro interior. Nos hace enfrentar nuestros miedos, nuestras dudas y nuestros defectos. La sala estaba completamente en silencio, el peso de sus palabras presionaba a todos. Por un momento, parecía que Lily no era solo una niña con una Biblia. Era un símbolo de algo mucho más grande. Su coraje había cambiado el tono de toda la velada, transformándola de una asamblea de rutina en una reflexión profundamente personal sobre la fe y la humanidad. Trump continuó, su voz firme pero más suave que antes. «Vivimos en un mundo en el que siempre estamos buscando respuestas fuera de nosotros mismos. Pensamos que el poder, el éxito o el dinero llenarán los vacíos, pero no es así. Las verdaderas respuestas son las que nos hacen sentir incómodos. Las que nos hacen pensar, ¿qué defiendo? ¿En qué creo? ¿Y quién soy cuando nadie más me está mirando?». Hizo una pausa y volvió a mirar a Lily. «Mis padres me llevaban a la iglesia todos los domingos. Recuerdo estar sentado en esos bancos, mirando las vidrieras, preguntándome si Dios me escuchaba». Hizo otra pausa, esta vez mirando al público como si estuviera evaluando su reacción. Su mano descansaba en el borde del podio, sus dedos golpeando suavemente la madera. «Mi padre solía decirme», continuó, «que la fe es como una escalera. La subes un escalón a la vez, y a veces tienes miedo de caerte, pero sigues subiendo porque hay algo ahí arriba que vale la pena alcanzar». En ese momento, no entendí lo que quería decir. Pensé que era algo que decía para mantenerme callado. Una risa débil recorrió la audiencia, rompiendo la tensión apenas un poco. Lily, sin embargo, no sonrió. Sus ojos permanecieron fijos en él, esperando la verdadera respuesta que había pedido. Trump se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono se suavizó aún más. «Pero a medida que fui creciendo, la vida me planteó muchos desafíos. Enfrenté pérdidas, fracasos y momentos en los que no estaba seguro de poder seguir adelante. En esos momentos, no siempre sentí que Dios estaba conmigo. A veces estaba enojado con Él. Otras veces pensé que tal vez se había dado por vencido conmigo por completo». La sala permaneció cautivada. No era la retórica pulida habitual ni las líneas ensayadas que estaban acostumbrados a escuchar.
Esto era algo crudo, algo real. Pero les diré esto, dijo Trump, con la voz ligeramente más firme. Incluso en mis peores momentos, cuando pensé que estaba solo, me di cuenta de que la fe no se trata de tener siempre las respuestas. Se trata de creer que incluso cuando no ves el panorama completo, hay un propósito. Hay algo más grande en juego. Volvió a mirar a Lily, cuyo agarre en la Biblia se había aflojado un poco. Sus ojos muy abiertos brillaban bajo las luces fluorescentes. Y Dios para mí, dijo lentamente, es ese propósito. Él es el recordatorio de que incluso cuando caemos, incluso cuando fallamos, no estamos acabados. Él es quien nos sigue diciendo que subamos la escalera, incluso cuando parece que se va a romper. Pero antes de que el peso de sus palabras pudiera calar por completo, los ojos de Lily se llenaron de lágrimas y la multitud comenzó a murmurar suavemente, sintiendo que algo extraordinario se estaba desarrollando. Las lágrimas de Lily llegaron en silencio al principio, una sola gota se deslizó por su mejilla mientras apretaba la Biblia de su abuela con más fuerza contra su pecho. Pero luego, mientras las palabras de Trump permanecían en el aire, sus hombros comenzaron a temblar. La multitud notó que sus susurros se hacían más fuertes, pero nadie se atrevió a interrumpir el momento en que su madre se inclinó y colocó instintivamente una mano reconfortante en su espalda. «Está bien, cariño», susurró suavemente. Pero Lily negó con la cabeza. Esto no era tristeza. Era algo mucho más profundo. Trump había dicho palabras que ella no sabía que necesitaba escuchar y, al hacerlo, había tocado una parte de su joven corazón que había guardado durante mucho tiempo. Trump pareció notar su reacción y se alejó un paso del podio, con el rostro inusualmente apagado. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. Lily, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. «Es un nombre hermoso», dijo con una leve sonrisa. «Sabes, Lily, a veces las preguntas más simples son las más difíciles de responder. Y a veces esas preguntas nos recuerdan lo que realmente importa». Lily asintió, sus ojos llenos de lágrimas nunca se apartaron de los de él. «Mi abuela solía decir eso también», dijo suavemente. Dijo. «Dios siempre está escuchando, incluso cuando no lo escuchas». La expresión de Trump brilló con algo tácito, una mezcla de admiración y comprensión. Respiró profundamente y volvió su atención a la multitud. «Sabes, esta niñita acaba de hacer una pregunta que la mayoría de los adultos tienen demasiado miedo de hacer. ¿Qué significa Dios para nosotros?». No es una pregunta fácil porque nos hace mirar hacia nuestro interior. Nos hace enfrentar nuestros miedos, nuestras dudas y nuestros defectos. La sala estaba completamente en silencio, el peso de sus palabras presionaba a todos. Por un momento, parecía que Lily no era solo una niña con una Biblia. Era un símbolo de algo mucho más grande. Su coraje había cambiado el tono de toda la velada, transformándola de una asamblea de rutina en una reflexión profundamente personal sobre la fe y la humanidad. Trump continuó, su voz firme pero más suave que antes. «Vivimos en un mundo en el que siempre estamos buscando respuestas fuera de nosotros mismos. Pensamos que el poder, el éxito o el dinero llenarán los vacíos, pero no es así. Las verdaderas respuestas son las que nos hacen sentir incómodos. Las que nos hacen pensar, ¿qué defiendo? ¿En qué creo? ¿Y quién soy cuando nadie más me está mirando?». Hizo una pausa y volvió a mirar a Lily. «Gracias por recordármelo, Lily. Eres más sabia que la mayoría de los adultos que conozco». La multitud estalló en suaves aplausos, pero Lily no pareció notarlo.
Sus lágrimas se detuvieron, reemplazadas por una mirada de orgullo silencioso. Se secó las mejillas con la manga de su vestido y miró a su madre, quien le devolvió la sonrisa con sus propios ojos brillantes. Pero cuando los aplausos se calmaron, el tono de Trump cambió una vez más, insinuando que esta conversación estaba lejos de terminar y que la sala estaba a punto de sumergirse aún más en su historia. La sala se quedó aún más tranquila, como si el aire mismo estuviera esperando las siguientes palabras de Trump. Se movió ligeramente en el podio, sus ojos escaneando a la multitud antes de volver a posarse en Lily. Había una pesadez en su expresión, un peso que parecía provenir de algún lugar más profundo que la política o la vida pública. Cuando era joven, Trump comenzó, su voz ahora más suave. Hubo un momento en que pensé que lo tenía todo resuelto. Tenía ambición, planes y el impulso para triunfar. Pero hubo un momento en mi vida, solo uno, que me hizo darme cuenta de lo poco control que tenía en realidad. Hizo una pausa para que las palabras calaran en sus oídos. La multitud se inclinó hacia adelante, con una curiosidad palpable. Trump rara vez abría una ventana a su vida personal, y ahora parecía que estaba a punto de hacerlo. Mi hermano Fred, continuó, era una de las personas más amables y genuinas que he conocido. Tenía una luz a su alrededor, una bondad que no podía entender del todo en ese momento. Pero Fred luchaba. Tenía sus demonios, y no importaba cuánto mi familia y yo intentáramos ayudarlo, no era suficiente. La voz de Trump vaciló por un breve momento y se aclaró la garganta. Cuando falleció, me enojé. Enojado con él, enojado conmigo mismo y enojado con Dios. No podía entender por qué alguien tan bueno, alguien con tanto potencial, tenía que dejar este mundo tan pronto. La mirada de Lily permaneció fija en él, su joven rostro tenía una expresión demasiado sabia para su edad. Alrededor de la sala, otros parecían igualmente cautivados, sus expresiones eran una mezcla de empatía e intriga. Durante mucho tiempo después de eso, Trump continuó. Me alejé de Dios. Pensé, si Él era real, ¿por qué permitiría que eso sucediera? ¿Por qué se llevaría a alguien como Fred y me dejaría atrás? Exhaló profundamente, su mano agarrando el borde del podio. Pero luego algo cambió. No sé si fue un sueño o solo un recuerdo, pero una noche vi el rostro de Fred en mi mente. Estaba sonriendo con esa gran sonrisa tonta que solía tener, y lo escuché decir, no te enojes, Don. Tienes trabajo que hacer. La multitud estaba en silencio, el peso de sus palabras los presionaba como una presencia física. Incluso el débil sonido de los autos que pasaban afuera parecía desvanecerse, dejando solo la voz de Trump y el latido colectivo de los corazones. Entonces me di cuenta, dijo, con voz calmada, de que la fe no consiste en comprenderlo todo. Se trata de confiar en que hay una razón, incluso cuando no la puedes ver. Y tal vez, solo tal vez, el propósito de Fred era enseñarme eso. Se volvió hacia Lily, con expresión suavizada. Así que cuando me preguntes qué significa Dios para mí, diré que Él es la razón por la que sigo adelante, incluso cuando es difícil. Él es el recordatorio de que estamos aquí para algo más que para nosotros mismos. Y es Él quien nos da esperanza incluso en los momentos más oscuros. Los ojos de Lily brillaron de nuevo, pero esta vez no se le derramaron lágrimas. En cambio, se irguió un poco más, agarrando la Biblia de su abuela con ambas manos como si fuera lo más preciado del mundo. Pero justo cuando la sala parecía asentarse en la gravedad de su historia, alguien del público levantó la mano, rompiendo el silencio y atrayendo la atención de todos en una nueva dirección.
Un hombre se levantó lentamente al fondo del salón, con la mano todavía levantada. Su rostro ajado, surcado por años de duro trabajo, tenía una expresión seria. Era el tipo de persona con la que uno se cruzaba en la calle sin pensarlo dos veces. Un mecánico, un padre. Tal vez alguien que asistía a la iglesia esporádicamente cuando la vida se lo permitía. Su voz, sin embargo, atravesó el silencio como una campana. Señor Trump, dijo, sus palabras medidas y deliberadas. He pasado años tratando de descifrar mi propia fe. Al oírle hablar de ello así, sobre la ira, la duda y la esperanza, me pregunto si todos hemos tenido demasiado miedo de admitir que estamos luchando. ¿Cree que eso es parte del problema? La pregunta pareció tomar a Trump por sorpresa, pero no dudó mucho. Se inclinó ligeramente sobre el podio y su mirada se encontró con la del hombre. Sabe, comenzó, creo que muchos de nosotros tenemos miedo de admitir que no somos tan fuertes como queremos que la gente piense que somos. La fe no es fácil. Es un caos, es complicado y, a veces, parece que estás gritando al vacío. Pero la verdad es que eso es lo que lo hace tan poderoso. No se trata de ser perfecto, sino de intentarlo, incluso cuando no tienes todas las respuestas. El hombre asintió y su expresión se suavizó mientras volvía a sentarse. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, pero fue la voz de Lily la que se abrió paso a continuación. Mi abuela solía decir que la fe es como plantar semillas, dijo, sus palabras claras y firmes a pesar de su pequeño cuerpo. No siempre las ves crecer de inmediato, pero tienes que creer que lo harán. Trump sonrió, una expresión genuina, casi tierna, que pareció transformar su actitud habitualmente cautelosa. Tu abuela parece una mujer muy sabia, dijo. Y tiene razón. La fe es una semilla. No siempre brota de la forma que esperas. Pero eso no significa que no esté allí, creciendo de maneras que no puedes ver. La conversación pareció insuflar nueva vida a la sala. La gente comenzó a asentir, intercambiar miradas e incluso susurrar en voz baja a quienes estaban sentados a su lado. Lo que había comenzado como un cabildo estructurado se había convertido en algo mucho más personal, una reflexión compartida sobre los desafíos, las dudas y los momentos de gracia de la vida. Una mujer mayor, con el pelo plateado recogido en un moño, levantó la mano. Perdí a mi marido el año pasado, dijo con voz temblorosa. Desde entonces he estado enojada con Dios. Siento que he perdido mi fe por completo. ¿Crees que es demasiado tarde para encontrarla de nuevo? Trump se acercó al borde del escenario, con voz suave pero firme. Nunca es demasiado tarde, dijo. La fe no es algo que se pierde para siempre. Es algo que te espera. Y a veces es en los momentos más tranquilos, cuando menos lo esperas, cuando vuelve a ti. La mujer asintió con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. Otros parecían igualmente conmovidos, algunos secándose las caras con pañuelos, otros simplemente sentados en silencio reflexivo. Pero a medida que las palabras de Trump se asentaron en los corazones de los presentes, quedó claro que la velada ya no se trataba solo de preguntas y respuestas. Se trataba de conexión. Y lo que vino después solo profundizaría ese vínculo. La sala se sentía ahora electrizada, no por el ruido, sino por una energía palpable de vulnerabilidad compartida. Las personas que habían venido esperando una charla política rutinaria eran en cambio parte de algo profundamente personal. Era como si la simple pregunta de Lily hubiera abierto una puerta a la que nadie se había atrevido a acercarse antes, y ahora nadie quería volver atrás. Trump se enderezó, su mirada recorrió la sala. Saben,
dijo, hay algo que he aprendido con los años. La fe no siempre aparece en los grandes momentos. Está en los pequeños. Los momentos en que alguien te da una mano, te escucha cuando estás sufriendo o hace una pregunta tan valiente como la de Lily. Esos momentos nos recuerdan lo que importa. El público estaba en silencio, pendiente de cada palabra. La voz de Trump, tan a menudo autoritaria e inflexible, ahora tenía una humildad que tocó una fibra sensible. Hizo un gesto hacia Lily. Esta niñita me recordó esta noche que la fe no es solo algo de lo que hablamos. Es algo que vivimos. Y cuando lo vivimos, se propaga. En ese momento, Lily sonrió levemente, sus mejillas todavía sonrojadas por la mañana. Su madre la acercó y le susurró algo al oído que hizo que la sonrisa de la niña se ensanchara un poco más. El tono de Trump se volvió más firme. Vivimos en una época en la que parece que el mundo nos está separando. Política, opiniones, diferencias. Pero la fe. La fe tiene el poder de unirnos. No se trata de ser iguales. Se trata de entender que todos estamos subiendo la misma escalera un paso a la vez. Que no importa cuán diferentes se vean nuestros caminos. Comenzó una ola de aplausos, lentos al principio, pero ganando impulso. La gente se puso de pie aplaudiendo, no solo por Trump, sino por el momento en sí. Por el coraje que había requerido Lily para hacer su pregunta y por las respuestas que había obtenido de todos en la sala. Cuando los aplausos se calmaron, Trump se inclinó una última vez. Así que esta noche, los dejo con esto. Pregúntense qué significa la fe para ustedes y no teman la respuesta, por incierta que sea. Porque la fe no se trata de saber, se trata de creer. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se asentara antes de agregar, y si esta noche encontraron algo que los conmovió, aférrense a ello. Déjenlo crecer y compártanlo con las personas que más lo necesitan. La sala estalló en aplausos nuevamente. Pero esta vez fueron aplaudidos con abrazos, apretones de manos e incluso algunas lágrimas. Los extraños que habían entrado al salón con poco más que asentimientos educados ahora se quedaron, intercambiando sonrisas e historias. Era como si se hubiera levantado un peso colectivo, reemplazado por una esperanza silenciosa. Lily, de pie junto a su madre, observó cómo Trump se alejaba del podio. Se dirigió hacia ella y se inclinó levemente, asegurándose de estar a su altura. Gracias, Lily, dijo con voz baja pero genuina. Sus ojos reflejaban sinceridad mientras continuaba, tienes más valentía que muchas personas el doble de tu edad. Nunca pierdas eso. Lily asintió y extendió su pequeña mano para estrecharla de él. Gracias, señor Trump, respondió con firmeza. Trump se incorporó, le dedicó una leve sonrisa y luego se giró para saludar a la multitud mientras abandonaba la sala. Las voces en el recinto seguían vibrantes, estaba claro que lo que acababa de ocurrir había dejado una impresión duradera. Lily miró a su madre y, con una voz suave pero segura, preguntó, la abuela estaría orgullosa, ¿verdad? Su madre, con lágrimas en los ojos, le sonrió. Más que orgullosa, amor. Estaría asombrada. Mientras la sala se vaciaba lentamente, el mensaje resonaba con claridad, las preguntas más valientes pueden llevarnos a respuestas inesperadas, y en ellas descubrimos partes de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que nos faltaban. Si esta historia te inspiró, tómate un momento para reflexionar sobre tu fe y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla hoy. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para más historias que desafían, inspiran y nos acercan aún más.